El eco de los rieles. La estación estaba en silencio. Un silencio tan denso que parecía tener peso propio, como si el aire se hubiera convertido en una sábana invisible que aplastaba cada rincón del lugar. El niño, apenas de unos 10 años, permanecía sentado en uno de los bancos de madera carcomida. Sus piernas colgaban en el aire, demasiado cortas para alcanzar el suelo, y sus zapatos estaban cubiertos de polvo. En sus manos sostenía un sombrero viejo, uno que pertenecía a su padre. El borde ya estaba deshilachado y olía a tabaco, a sudor y a días de trabajo interminable. Era de noche. Las lámparas de hierro colgado parpadeaban con una luz amarillenta, como si no soportaran la carga de permanecer encendidas. Los rieles se extendían hacia la oscuridad, dos líneas brillantes bajo la escasa luna, perdiéndose en el horizonte sin prometer regreso. El niño no apartaba la vista de ellos. Sabía que, en algún momento, aparecería una luz lejana, un silbido agudo rompería la calma, y entonces el tren traería consigo la figura de su padre. Al menos, eso era lo que le habían prometido. Había escuchado a su madre discutir con él semanas atrás, cuando todavía quedaba algo de calor en la casa. La voz de su padre, grave y cansada, había retumbado como un trueno contenido. Luego vino el portazo, y el eco de sus pasos alejándose hasta desvanecerse. La última imagen que guardaba de él era su espalda ancha, cubierta con el abrigo marrón, perdiéndose entre la bruma de la madrugada. Antes de desaparecer del todo, se había inclinado hacia el niño, revolviendo su cabello, y murmuró: «Espérame en la estación. Yo volveré por ti». Aquellas palabras habían sido como un juramento. Y los juramentos, en el corazón de un niño, son indestructibles. Desde entonces, cada tarde, cuando el cielo empezaba a teñirse de naranja, él caminaba hasta la estación. Se sentaba en el mismo banco, colocaba el sombrero sobre sus rodillas y aguardaba. A veces eran horas, a veces hasta el amanecer, pero jamás se marchaba sin antes mirar 2 o 3 veces hacia el final de los rieles, como si la luz del tren pudiera aparecer en cualquier instante. La estación estaba casi abandonada. Los muros de piedra tenían grietas por donde se colaban el viento y los insectos. El viejo reloj colgado en lo alto había dejado de funcionar hacía años, y su aguja señalaba eternamente las 3:15. Nadie sabía por qué. Algunos vecinos decían que esa había sido la hora del último accidente ferroviario, otros murmuraban que era la hora exacta en que la estación había muerto. Pero para el niño, todo aquello no importaba. Lo único que daba vida a ese sitio era la posibilidad del regreso de su padre. Esa noche, en particular, el aire tenía un frío distinto. Un frío que se colaba hasta los huesos, como si viniera desde debajo de la tierra. El niño se frotó los brazos, abrazando el sombrero contra su pecho, y se acomodó sobre la madera húmeda. Entonces, lo escuchó. Un crujido. Leve, pero claro. El sonido de pasos sobre la grava. Sus ojos se abrieron de par en par y su corazón comenzó a latir con fuerza. Se puso de pie, mirando hacia la oscuridad, buscando esa silueta que había esperado por tanto tiempo. Pero no había nadie. Solo el eco. El niño tragó saliva. Se dijo a sí mismo que no debía temer, que los ecos eran normales en un lugar tan vacío. Sin embargo, la sensación de ser observado comenzó a crecer, una presión invisible sobre la nuca. «Papá», susurró, como si al nombrarlo pudiera hacerlo aparecer. El viento respondió, levantando polvo y hojas secas que corrieron entre los rieles. El niño entrecerró los ojos. Su respiración se aceleró. Podría ser el tren. El silbido no llegó. No hubo rugido metálico, ni estruendo de ruedas. Solo esa luz solitaria que avanzaba lentamente hacia él, creciendo con cada instante, como si alguien caminara sobre los rieles llevando un farol. El niño apretó con fuerza el sombrero contra su pecho. El corazón golpeaba tan fuerte que le dolían las costillas. No sabía si debía correr hacia la salida o quedarse allí, firme, esperando. Después de todo, su padre había dicho que volvería por él en la estación, y tal vez esa luz era la señal. El banco crujió cuando volvió a sentarse. Sus manos temblaban, pero sus ojos no podían apartarse de esa claridad que rompía la oscuridad.
La estación, de pronto, parecía más viva. Cada sombra se estiraba y contraía con la llegada de aquella luminiscencia. El viento dejó de soplar, como si contuviera la respiración, y el reloj, aunque roto, emitió un leve tic que hizo eco en todo el lugar. El niño se inclinó hacia adelante, incapaz de parpadear. La luz estaba cada vez más cerca. Y con ella, comenzaron a escucharse los pasos otra vez. La promesa en la oscuridad. La luz había seguido avanzando hasta detenerse a unos metros de donde el niño estaba sentado. No era el farol de un guardia, ni la linterna de algún pasajero tardío, tampoco los faros de un tren. Era una luz distinta, casi líquida, como si flotara en el aire sin necesidad de sostén. El niño, con la respiración contenida, se puso de pie. El sombrero de su padre cayó al suelo sin que lo notara. «¿Papá?», murmuró. Nadie respondió. Solo el zumbido leve, parecido al de una luciérnaga gigantesca, llenaba el silencio de la estación. El resplandor se movió lentamente hacia el banco vacío, iluminando las grietas de la madera, las telarañas suspendidas en los ángulos y el polvo acumulado en los rieles. El niño no retrocedió, al contrario, avanzó un paso, con esa mezcla de miedo y esperanza que solo un corazón joven podía soportar. La luz titiló, como si respirara. Y entonces, por un segundo, se deformó. Dentro de ella apareció una silueta. Alta, robusta, con un sombrero muy parecido al que el niño tenía. Su corazón dio un vuelco. «Papá», gritó, corriendo hacia adelante. Pero en el instante en que intentó tocarla, la figura se disolvió, quedando solo la claridad flotando sobre los rieles. El niño se detuvo, jadeando. El eco de su propio grito rebotó entre las paredes de la estación, haciéndolo sentir aún más solo. Quiso llorar, pero se mordió los labios. Su padre le había dicho que los hombres debían ser fuertes. Él no sabía si ya era un hombre, pero quería demostrarlo. El resplandor comenzó a alejarse. No en dirección a la salida, sino hacia el túnel de hierro que se abría al fondo de los rieles, tragándose la oscuridad. El niño dudó. Podría quedarse allí, como siempre, esperando en el banco, o seguir esa luz que parecía llamarlo. Y entonces lo escuchó. «Espérame». La voz era grave, profunda, con ese timbre inconfundible que había escuchado tantas veces antes. El niño se estremeció. No había dudas. Era la voz de su padre. Corrió tras la luz, sin pensarlo dos veces. Los rieles brillaban bajo la claridad fantasmal mientras sus pasos resonaban en la grava. Cada vez que estaba a punto de alcanzarla, la luz se desplazaba un poco más adelante, obligándolo a continuar. Era como si lo guiara hacia un destino invisible. El túnel se abría ante él como la boca de un monstruo dormido. Negro, húmedo, infinito. El niño dudó un segundo al pie de la entrada, escuchando el goteo de agua y el crujido de las vigas oxidadas. Pero la luz lo esperaba allí, quieta, vibrando suavemente. «Papá», volvió a llamar, y su voz retumbó en las paredes del túnel. El resplandor se adentró. Y él lo siguió. El interior era helado. El suelo estaba cubierto de charcos, y el aire olía a óxido y tierra mojada. Cada paso levantaba ecos interminables que parecían voces susurrando desde las piedras. El niño avanzaba con los ojos fijos en la luz, que iluminaba apenas unos metros alrededor, revelando la humedad que caía en gotas constantes desde lo alto. A veces creía distinguir figuras en las paredes, sombras que se movían solas, manos que se extendían hacia él, rostros formados por manchas de moho. Pero nunca dejaba de seguirla. No sabía cuánto tiempo caminó. Podían haber sido minutos o una eternidad. El túnel parecía no tener final. Hasta que algo cambió. El suelo comenzó a vibrar. Leve, al principio, como un rumor escondido bajo la tierra. Después, más fuerte, hasta hacer temblar el agua de los charcos. El niño abrió los ojos, aterrorizado. Solo conocía una cosa capaz de hacer vibrar así los rieles, un tren. Pero no había escuchado el silbido, ni el rugir de la locomotora.
La luz se detuvo en seco. Y, de pronto, el túnel se iluminó con un resplandor rojo que venía desde lo profundo. Era como si las entrañas de la tierra se hubieran encendido. El niño entrecerró los ojos, tratando de ver. Allí, en la distancia, se escuchó el crujido metálico de ruedas arrastrándose, pero no era el sonido ordenado de un tren real, sino un chirrido irregular, oxidado, como de un gigante herido que se arrastraba en la oscuridad. El corazón del niño se detuvo. No podía moverse. No podía correr. Y en medio de ese ruido, la voz volvió a sonar, clara, casi susurrándole al oído. Espérame, hijo. El niño tembló. No sabía si aquella voz venía de su padre o de algo que lo imitaba. El último tren. El niño no supo si había desmayado o si el tiempo se había quebrado como un cristal. Lo último que recordaba era aquella voz llamándolo en la penumbra, el banco, el reloj detenido a las 3:15, las lámparas titilantes. Todo estaba allí, igual que siempre. Pero había un detalle distinto, ya no era de noche. El cielo mostraba un amanecer pálido, como si el mundo acabara de nacer otra vez. El niño parpadeó, confundido. Miró a su alrededor, buscando la luz que lo había guiado, pero no encontró más que el resplandor suave del sol colándose entre las nubes. Quiso convencerse de que todo había sido un sueño. Sin embargo, el sombrero de su padre ya no estaba en sus manos. Se puso de pie de golpe. Miró el suelo, los rieles, los rincones de la estación. Nada. El sombrero había desaparecido. Papá, susurró, con un hilo de voz quebrado. Fue entonces cuando escuchó el silbido. Agudo, largo, como un lamento que atravesaba el aire. El niño se giró de inmediato hacia el final de los rieles. Y allí, por primera vez en meses, vio lo imposible, un tren avanzaba hacia la estación. No era un tren moderno, ni siquiera uno desgastado por los años. Era una locomotora negra, brillante, con bordes dorados que reflejaban la luz del amanecer. El humo blanco se elevaba desde la chimenea en espirales lentas, como nubes que ascendían al cielo. El niño abrió la boca, incapaz de articular palabra. Su corazón saltaba con fuerza. Por fin su padre cumpliría la promesa. El tren entró en la estación con un rugido majestuoso, aunque sus ruedas no parecían tocar del todo los rieles, como si flotaran apenas sobre ellos. El aire vibró, y las paredes temblaron bajo aquella presencia imponente. Cuando se detuvo, las puertas de los vagones se abrieron solas. Un resplandor cálido se escapó desde el interior, iluminando la plataforma vacía. El niño contuvo la respiración. Dio un paso adelante y otro, hasta quedar en el umbral del vagón, con el mismo abrigo marrón que recordaba, el sombrero en la mano, y esa mirada que mezclaba cansancio y ternura. Hijo, murmuró el hombre, extendiendo la mano hacia él. El niño sintió que todo su cuerpo temblaba. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin que pudiera detenerlas. Papá. Corrió hacia él, lanzándose a sus brazos. El hombre lo abrazó fuerte, tan fuerte que el niño creyó que jamás volvería a soltarse. El olor a tabaco, a sudor, a hierro viejo, todo estaba allí, intacto, como si el tiempo no hubiera pasado. Lo prometí, ¿verdad? Dijo el padre, acariciando su cabello. Te dije que volvería por ti. El niño asintió, escondiendo el rostro en su pecho. Vamos, hijo. El tren nos espera. El hombre lo tomó de la mano y lo guió hacia el interior del vagón. Por dentro, el tren era diferente a cualquier cosa que el niño hubiera imaginado. No había asientos de madera ni pasillos estrechos. En cambio, era un corredor interminable, iluminado por lámparas que parecían estrellas suspendidas. Los vagones se extendían como un cielo nocturno, donde cada ventana mostraba paisajes imposibles, mares dorados, bosques de cristal, ciudades que brillaban bajo lunas gigantes. El niño no dejaba de mirar, con la boca abierta. ¿Dónde estamos?, preguntó. El padre sonrió, aunque en su mirada había una sombra de melancolía. En el último tren. El que solo pasa una vez, el niño frunció el ceño, sin entender del todo. ¿Y a dónde vamos?
El padre no respondió de inmediato. Miró hacia una de las ventanas, donde se reflejaban montañas que flotaban en el aire. Luego, agachándose para quedar a su altura, dijo: a un lugar donde ya no tendrás que esperar nunca más, papá, balbuceó. ¿Y mamá? El hombre apartó la mirada. Ella no puede venir. El niño lo observó, intentando entender. No quería separarse de su madre, pero tampoco quería perder de nuevo a su padre. El tren comenzó a moverse. Su cuerpo vibró con suavidad y las estrellas de las lámparas titilaron. El niño se aferró a la mano de su padre. Y, en lo profundo de su corazón, supo que debía tomar una decisión.